Bienvenidos a mi podcast. Soy Juan Manuel Núñez Velasco y el día de hoy les traigo un nuevo podcast acerca del mundo de los datos. Vuelvo con ustedes después de una ausencia bastante prolongada y espero que les guste el tema que traigo para hoy. Hoy en día, para toda organización, empresa, universidad, institución, los datos son muy valiosos. Pero empecemos definiendo qué es un dato. Para muchas personas un dato simplemente es un valor. Para otras personas un dato es algún formato de algo. Para otras personas un dato es una información. Pero lo que sí quiero decirles a todos ustedes es que un dato hoy en día es muy importante que entendamos su definición tal cual como la que voy a decir. Un dato es información cuando representa un contexto. Es decir, por ejemplo, si yo actualmente digo el número 33, pues de pronto ustedes que están escuchando este podcast dirán, bueno, 33 ¿qué? Manzanas, peras, carros. Pero si yo les digo que 33 es mi edad, entonces ahí ya ese valor empieza a tener un contexto, porque ya hace parte del dato edad. Entonces, ¿por qué me gusta aclarar esta información? Porque a veces queremos ver a todo como un dato. Y es claro que hoy en día los datos generan información valiosa para las organizaciones. Es por eso que hemos evolucionado mucho en el concepto. Años atrás, un dato simplemente representaba, ¿sí?, una información. Pero hoy más que una información representa sabiduría, conocimiento. Entonces por eso muchas de las organizaciones han empezado a involucrar en sus procesos todo lo que es el mundo de la ciencia de los datos. Los estadistas siempre han existido. Es una rama de la ciencia muy fuerte y de la matemática que nos permite describir fenómenos y comportamientos. Pero hoy en día, ¿por qué se ha vuelto tan popular el tema de los datos? Porque la informática está en furor. Cuando hablo de la informática es todo lo digital, esa estadística que ya hoy en día se puede procesar en lo digital. Y es por eso que hoy que quiero hablarles del mundo de los datos. Quiero hablarles qué es Data Science. Quiero indicarles a todos ustedes diferencias que tenemos hoy en día de conceptos. Y quiero brindarles un mundo de oportunidades para las personas que deseen involucrarse en el mundo laboral con base a los datos. Si hacemos una búsqueda, por ejemplo, en LinkedIn, en esta red social profesional, pues uno busca Data Science o Data Science, pues aparecen casi 300,000 búsquedas de resultados en comunidades, grupos, y eso es algo muy valioso porque esto está creciendo. Y empecemos definiendo entonces qué es la ciencia de los datos. Sencillo, la ciencia de los datos es todo el proceso que nos va a permitir descubrir información valiosa de los datos. Y cuando digo información valiosa, es que si yo obtengo datos de mi organización es porque voy a generar valor. ¿Y qué significa generar valor? Valor significa entregar un beneficio, ¿sí?, para esa organización y para el posible cliente que va a adquirir algo de esos datos. ¿Cuál es la gran finalidad de la ciencia de los datos? Pues tomar decisiones organizacionales y crear estrategias de negocio. Es por eso que hoy en día pues hablamos de inteligencia de negocios, porque los datos ya nos están dando información y que podamos predecir comportamientos de un mercado. También la ciencia de los datos nos permite crear productos de software, ¿sí?, más inteligentes y funcionales. Pero cuando hablamos de que la ciencia de datos es un proceso, es porque personas que se involucren en este mundo deben obtener datos, deben identificar las fuentes de estos datos, páginas web, bases de datos, deben aprender a transformar y limpiar los datos. Cuando hablamos de transformar y limpiar los datos, hacemos referencia a que muchas veces tenemos una base de datos de clientes y posiblemente alguno de esos datos que aparece ahí está malo, está nulo, está mal escrito. Entonces, algo muy crítico en la ciencia de los datos y para poder hacer algoritmos a futuro bien interesantes es que podamos transformar todo a un formato específico y a limpiarlos. Luego que ya uno limpia los datos, empieza uno a explorar, analizar y visualizar esos datos. Aquí es donde viene un mundo muy grande que es el tema del storytelling, ¿sí?, donde las personas aprenden a comunicar a otros mediante datos alguna noticia, alguna información.
Aquí donde hoy en día se están usando mucho las dashboard, se están usando todo lo que son infografías para poder visualizar esos datos que generan valor. Y también, como es un proceso la ciencia de datos, es importante que hoy en día se usen modelos de machine learning o lo que le llaman aprendizaje automático. Y esto ya hace referencia, hago un paréntesis aquí, al tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta valiosísima en el mundo de la ciencia de los datos. Ojo, son dos mundos diferentes. Una cosa es ciencia de datos, otra cosa es inteligencia artificial. Pero la ciencia de datos adquiere muchas herramientas y algoritmos para poder integrar esos datos en la inteligencia artificial en sus productos y servicios. ¿Por qué se le llama ciencia de datos? Porque prácticamente hace parte de ese método científico tradicional. Todas las personas que estudian algo de la ciencia, llámese biología, ingeniería, llámese algo matemáticas, biología, microbiología, el método científico es importante. Y aquí no es la excepción. Como es un proceso, tenemos que estarnos haciendo preguntas constantes. ¿Sí? De todos estos datos, ¿qué será que obtengo? Entonces ahí es donde aparece la famosa hipótesis. Exploro esos datos, analizo esos datos y al final, ¿qué es lo que hace todo científico de datos? Pues comunicar y visualizar los datos. Es por eso que el método científico hace parte también de este mundo del data science, porque nos va a permitir a todos las organizaciones poder emplear una metodología clara. También es muy importante que conozcamos los tres ejes fundamentales de la ciencia de datos, como lo es la matemática y la estadística. Toda persona que quiera meterse en el mundo de los datos debe tener conceptos de matemática y estadística porque es algo indispensable. Y también conocimiento de las ciencias computacionales. Cuando hago referencia a las ciencias computacionales, hago referencia a la programación. Y finalmente, conocimiento del negocio y la organización. Hoy en día contratan a un científico de datos porque quieren generar valor en ese mercadeo de las organizaciones. Y créanme que a futuro las grandes empresas y sus departamentos de mercadeo, el data science está vinculado totalmente. Entonces aquí también hay que hacer un paréntesis, como lo hice ahorita, porque la inteligencia artificial es muy indispensable. No es lo mismo, recuerden, la inteligencia artificial son algoritmos que nos van a permitir emular nuestra inteligencia natural. Pero la inteligencia artificial también nos va a permitir reconocer patrones en grandes cantidades de datos, ¿sí? Por eso hoy en día la integración de algoritmos de inteligencia con todo el mundo de los datos es muy importante. Hoy en día vemos muchos ejemplos donde implementan, por ejemplo, Machine Learning para entrenar datos, sacar un modelo, encontrar un algoritmo, sacar una predicción y al final pues se evalúa. Normalmente, cuando uno hablamos de inteligencia artificial y ciencia de datos, pues tenemos que conocer la diferencia. Recuerden, ciencia de datos es todo el proceso de generar datos para esa toma de decisiones y generar valor. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, son algoritmos que pueden predecir eventos futuros que emulan algún tipo de cognición humana. Y cuando ya juntamos estas dos áreas, pues podemos decir que es el proceso de los datos donde utilizamos la inteligencia artificial como herramientas para predecir acontecimientos y eventos a futuro. Y aquí entra otro término importante, el Big Data, o el Big Data como le quieran decir. Son grandes volúmenes de datos. Hoy en día las organizaciones generan datos en cantidad. El Internet de las cosas ni se diga. Las ciudades inteligentes también. Y es por eso que este concepto del Big Data o el Big Data es muy importante, porque es lo que nos va a permitir suministrar la materia prima de esos datos. Muchas veces es complicado procesar datos gigantes con métodos tradicionales de estadística. Por eso hay que cumplir 5 características importantes del Big Data. Las 5 V que le llaman: el volumen, la velocidad, la variedad, la veracidad y el valor. Cuando hablamos de volumen es porque para poder llamar algo Big Data es porque las cantidades de datos son gigantes, o sea, son de múltiples fuentes. Cuando hablamos de velocidad es porque los datos se están gestando en tiempo real. Y las interacciones con las fuentes, pues obviamente, son a una velocidad increíble. Cuando hablamos de variedad, es porque vamos a tener datos de todo tipo. Formatos de texto, formatos de imagen, de video, de audio, bases de datos. Y cuando hablamos de veracidad, ¿sí?, es la calidad y la confiabilidad de los datos. Y por ende, el valor.
los datos deben proporcionar un valor o un beneficio a la empresa que los esté usando. Es por eso que es muy importante, cuando hacemos procesamiento del Big Data, empezar a dividir toda esa cantidad de información en pequeñas máquinas, ¿sí? Por eso aparecen tecnologías como Spark, como Hadoop y servicios de computación en la nube, ¿sí? Y cuando uno une ciencia de datos con inteligencia artificial y con el Big Data, pues podemos decir que nos encontramos, ¿sí?, con tecnologías que nos van a permitir a nosotros predecir de mejor forma cualquier acondicionamiento. Entonces, cuando uno habla de acondicionamientos, es muy importante porque uno dice, wow, el Big Data es una materia prima, la inteligencia son algoritmos y la ciencia de datos es generar valor. La combinación de esas tres cosas nos va a prever muchas cosas. ¿Qué no es ciencia de datos? Porque aquí también quiero tumbar mitos. ¿Qué no es la ciencia de los datos? No es magia. Mucha gente que cree que la ciencia de datos es que vamos a hacer magia con los datos, ¿no? Si los datos no son veraces, pues no hay nada de valor. Entonces, por eso es muy importante que sepamos que la ciencia de datos no es magia. Tampoco la ciencia de datos es solamente inteligencia artificial. Y tampoco la ciencia de datos, ¿sí?, son puras matemáticas. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es entonces? Como les dije en un principio, es un proceso, ¿sí? Es un proceso donde verdaderamente tú tienes que aprender a diario. Es una ciencia que nos va a permitir constantemente aprender herramientas y es muy valioso para ustedes que les encante o les emocione encontrar información de valor en datos, en gráficas, que les interese a usted aplicar matemáticas y algoritmos, que si usted quiere trabajar en una organización, usted se vuelve una persona indispensable para la organización. Créanme que en unos años ya va a haber departamento de científicos de datos, porque es importante, es valiosísimo que ya lo haya. Y también meterse en el mundo del software, ¿sí? Y finalmente, cuando hablamos de integración con inteligencia artificial, es porque esos algoritmos que uno va a utilizar son Machine Learning, Deep Learning, que de pronto en otros podcasts vamos a entrar en detalle en temas de inteligencia artificial, visión artificial, procesamiento del lenguaje natural, y eso lo que va a permitir es que la ciencia de datos pueda tener cada vez más campo de acción en el área de la salud, en la industria, agroindustria, procesos productivos, procesos comerciales, redes sociales, y es por eso que escuchen muy bien lo que voy a decir. Los roles que van a demandar muy buen mercado, ¿sí?, en los próximos años, y me incluyo este año, son científico de datos, analista de datos, ingeniero de datos, ingeniero de Machine Learning. Estos 4 roles para mí va a haber una alta demanda y ya está ocurriendo. Ya hay salarios para programadores de ciencia de datos junior y senior, ¿sí? Hay salarios de $1,000, $1,500, $2,000 para junior y ya tenemos salarios de $4,000 en adelante para personas senior. Es decir, que esto es un trabajo que se amolda muy bien a la presencialidad y se amolda muy bien a la virtualidad. Entonces, quiero que escuchen muy bien estos roles: científico de datos, analista de datos, ingeniero de Machine Learning. Y es muy importante que veamos qué hace, por ejemplo, un científico de datos. Un científico de datos está en la mitad entre los datos y los algoritmos. Es el que analiza, es el que toma las decisiones basado en datos, es el que incorpora los datos a los productos de software, ¿sí? Y el día a día de un científico de datos es obtener, limpiar, procesar datos, diseñar y utilizar algunos modelos de Machine Learning. Y obviamente pues monitorear esos datos con una precisión alta y automatizar esos procesos de recolección y transformación de los datos. Crear reportes, crear tableros o dashboard, incorporar cualquier producto o servicio en respecto a los datos. ¿Cuál es la diferencia entre un científico de datos y un analista de datos? El analista de datos se enfoca a responder preguntas del negocio solamente. La programación es fundamental para el analista y también me permite analizar el presente de la organización, una persona que tiene un componente de negocio fuerte. Y el científico, pues lo que hace es incorporar datos a los productos, ya tiene un nivel de programación más avanzada que el analista y también tiene un conocimiento en Machine Learning más avanzado. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan los científicos de datos? Como para que a ustedes les quede el bichito de la curiosidad. Lo que es Python, programación con Python, OR, incluyendo la programación orientada a objetos,
Jupyter, los famosos notebooks de Jupyter, ¿sí? Todo lo que son librerías de Pandas, NumPy, Matplotlib. Y todas estas herramientas también de bases de datos como TensorFlow, ¿sí? de predicción, datos SQL, NoSQL, Cassandra. Son herramientas bien interesantes. ¿Y cuáles son las matemáticas más importantes que todo científico de datos debe aprender? El álgebra, la probabilidad, el álgebra lineal, la estadística descriptiva e inferencial y el cálculo tradicional. ¿Cómo pueden empezar ustedes a abordar el tema de ciencia de datos en su organización? Creen clúster de trabajo, capturen esos datos y empiecen con el proyecto más sencillo que yo siempre les recomiendo a las organizaciones. Los indicadores, los famosos KPIs, ¿sí? Los Key Performance Indicator, que son indicadores propios de cualquier área de trabajo. Productividad, cualquier tipo de indicador que genere valor. Empiece por ahí y ya empiece a utilizar alguna herramienta de las que ya existe. Entonces, el reto para ustedes es buscar en su sitio de trabajo donde pueden involucrar todo lo que es la ciencia de datos, que para mí es un área del conocimiento que cada vez genera más valor. Y espero que ustedes se vinculen de alguna forma en sus organizaciones a trabajar con datos. Muchas gracias.